Nueva York, y nos siguen en las redes sociales también. Vamos a hacer hoy la última entrega de nuestra serie de este mes, Desafiante Cultura. Y en el día de hoy el mensaje lleva por título Cultura Sensual. Así es que les voy a pedir que los que trajeron sus Biblias la tengan en su mano, porque vamos a buscar para comenzar el libro de Efesios, el capítulo 4, versos 17-19. Efesios 4, 17-19. Voy a leer para ustedes. Así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Quiero hacer un énfasis aquí, mire, dice, les digo esto e insisto. Miren que no es solamente algo que uno dice nada más casualmente. Insisto en el Señor, dice. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. La Biblia es muy dura al respecto. Vamos al Señor en oración. Señor, gracias por tu palabra de hoy. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y que tu Espíritu Santo nos toque, Señor, y nos otorgue sabiduría para entenderla, para asimilarla, pero sobre todo, Señor, para guardarla en nuestros corazones y ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Bendícenos ahora con tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén y amén. La cultura de hoy promueve abiertamente el placer, el satisfacer las exigencias de la carne en todas sus manifestaciones. Es la exaltación de lo físico, lo carnal y el rechazo a aquello que es santo, puro o espiritual. El experimentar para producirse a sí mismo placer a través de la sensualidad está hoy socialmente aprobado y todo el mundo lo practica y está autorizado sin restricciones ni límites. Pero esto aparentemente, y muchas personas hablan de que ya estamos cerca al apocalipsis, no es algo exclusivo de nuestro tiempo. La realidad es que esto que está sucediendo hoy es un patrón que se ha venido repitiendo en la historia del mundo. En el mundo de los griegos y los romanos, en los tiempos de Jesús y quizá un poco antes, este mundo de ellos era tan permisivo sexualmente como lo es el mundo de hoy, inclusive hasta más. Cuando leemos los apartes de un filósofo romano que se llama Cicerón, él estaba en sus comentarios, dice que uno pudiera no estar de acuerdo con que los muchachos visitaran las prostitutas en su tiempo. Sin embargo, dice él mismo también que en su cultura este acto era completamente legal y era aprobado por todo el mundo. O sea, siempre lo habían hecho así. Entonces, los muchachos se sentían con absoluta libertad de hacerlo. El argumento de los jóvenes era que se comportaban así porque esa libertad sexual era socialmente aceptada. Igual que pasa hoy, ¿o no? ¿Por qué los muchachos hacen lo que hacen? Porque es socialmente aceptado. Los cristianos recién convertidos que tenía Pablo en su iglesia en Éfeso, esos que eran provenían de este mismo contexto del que acabo de hablar y que describe muy bien Cicerón. Y no tenían ningún ejemplo de vida cristiana al cual ellos referirse, y por lo tanto, hasta que no llegó Pablo y les mostró el evangelio, ellos no tenían ninguna otra forma de conocer cuál era la verdad. La gente vivía en una cultura
sumamente inmoral, impura y sensual. Así que Pablo tuvo que explicarle a estos recién convertidos, a estos nuevos en la iglesia, porque él llegó, empezó a predicar y empezaron a convertirse. A esta gente que no sabía nada, empezó a decirles y a explicarles cómo vivir una verdadera vida cristiana poniendo en práctica el evangelio. El libro de Éfesos, por eso describe el propósito de Dios de crear una nueva sociedad. Miren, una nueva sociedad, un nuevo pueblo. El pueblo de Dios, que son los creyentes en Cristo. Voy a leer esta ilustración que traje para ustedes, porque no quiero omitir ningún detalle y por eso prefiero leerla, porque esto es algo que fue un reporte que resultó de un estudio que se hizo en una iglesia evangélica recientemente. Hace algunos años se realizó una encuesta entre profesionales pertenecientes a una iglesia evangélica sobre el tema de la adicción sexual. En una iglesia evangélica. La adicción sexual se caracteriza por una conducta sexual que una persona no puede controlar, que le produce vergüenza y que la continúa haciendo incluso cuando se enfrenta a consecuencias negativas graves. O sea, es algo que la persona no puede parar de hacer, es como la droga. En la escala de valoración del estudio, una puntuación de 13 o más significa que la persona padece de adicción sexual. La puntuación promedio de los hombres, escuche bien, encuestados fue de 13.05. Eso significa que la mayor parte de los varones en la iglesia tienen problemas con este tema. El analista del estudio no se sorprendió con los resultados y él dijo: es un hecho que entre el 60 y el 90% de los hombres reconocen que están perdiendo la batalla contra esto. Y añadió: lo que más me preocupa es que los jóvenes entre 12 a 17 años son los mayores consumidores de pornografía en los Estados Unidos de América. 12 a 17 años. Lo que indica que la próxima generación de líderes espirituales necesita desde ya mucha ayuda. Si los jóvenes están haciendo eso, ¿qué podemos esperar de ellos si esperamos que alguien nos suceda aquí en la iglesia? Esto es aterrador. Miren lo que dice. Pero la estadística más sorprendente fue la de las mujeres. 60 mujeres participaron en la encuesta. Su puntuación promedio fue de 17.92. Casi 6 puntos más alta que el promedio de los hombres. Las relaciones de las mujeres se ven mucho más profundamente afectadas por su adicción sexual que las de los hombres. Según el analista, el 40% de las mujeres están involucradas en conductas sexuales cibernéticas. Dijo: la iglesia está atrasada en pensar que este es un problema exclusivo de los hombres. Esta es la conclusión del estudio. Está destruyendo a nuestros hijos y está devorando vivas a las mujeres. Sin contar que los hombres también están en ese asunto. Como los efesios, nosotros hoy vivimos en una cultura muy sensual. Y yo no soy tan ingenuo para pensar que ese es un problema que ataca a otras personas y a otras iglesias y a nosotros no. Sería tonto si yo pensara así, ¿no les parece? Temas como la pornografía, la masturbación, el adulterio, el homosexualismo, la perversión sexual, etcétera, son temas con los que tenemos que lidiar todas las personas cada día, porque en el mundo estamos y en la cultura en que vivimos es así.
Y como su pastor, quisiera poder ayudarles. Así que les voy a ofrecer lo siguiente. A los varones, mi esposa estará disponible para las damas. Te enseñaré todo lo que dice la Biblia acerca de la pureza y acerca de la limpieza en el aspecto sexual. Por supuesto, te voy a recibir en consejería para poder atender estos temas. Y además, voy a intentar contigo romper estos patrones de pensamiento erróneo y podrido que de pronto pudieras estar sufriendo. Mi esposa hará lo mismo, como dije, estará disponible para atender el asunto con las mujeres. Pero una cosa sí es necesario, y aquí quiero empezar a llegar al punto. Porque así como Pablo hace el diagnóstico de los efesios, también Pablo empieza a dar respuestas y soluciones al problema. Y les voy a contar cuál fue la solución que dio Pablo al asunto, porque con eso estaba lidiando él, con una cultura quizá peor que la que vivimos nosotros hoy. Miren lo que dice él. Dice que debes decidir elegir una vida de pureza. Y es una elección, es una decisión que cada uno debe tomar, imitando a Cristo en tres cosas: amor, luz y sabiduría. Esa es la solución que él da. Estas tres cosas es lo que le pidió Pablo a los efesios en su momento para empezar a rescatarlos de ese vacío y ese agujero, ese hoyo negro donde estaban metidos. Entonces, voy a mirar cada uno de estos tres puntos y los vamos a tratar de revisar con ustedes. Número 1, decidir escoger una vida de pureza imitando a Dios ¿en qué? En su amor. Ese es el primer punto que él pone. Amor, luz y sabiduría. ¿Cuáles son? Amor, luz y sabiduría. El primero es amor. Entonces hay que decidir escoger una vida de pureza imitando a Dios en el amor de Dios. Entonces voy a leerles Efesios 5, 1 al 3. Observen lo que dice. Por tanto, imiten. Miren, la palabra clave ahí es imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Ahí está el segundo punto. Lleven una vida de amor. El que no ama, por eso hace esas barbaridades. Si tú no puedes amar, por eso andas haciendo salvajismos allá afuera. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Sigo leyendo. Escuchen. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Que somos pueblo santo, pueblo escogido, pueblo especial. Que eso es lo que Dios quería con nosotros, crear un nuevo pueblo, una nueva sociedad con los creyentes en Cristo. Así como los hijos imitamos a nuestros padres, los cristianos debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Imitar significa seguir un patrón, un modelo de vida. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 15, 16. Escuche bien lo que el Señor está por decir. Más bien, sean ustedes santos. ¿Hay que ser qué? Santos. Dice, no les sale. ¿Qué dijeron? Santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. No está pidiendo nada que Él no haga. Y luego añade, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Esa es la razón de por qué Él pide que seamos santos. Porque Él es santo. Wow. Yo no sé si ustedes están entendiendo esto, pero esto es demasiado profundo. Esto llega a la raíz misma del corazón de estas personas. Me gusta mucho cómo lo expresa el pastor Darío, fundador de nuestra obra. Él dice lo siguiente: la santidad, que es de lo que estamos hablando en este verso, es, ponga atención,
limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de conducta. Quiero que lo repitamos todos. A ver, santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de conducta. Eso es santidad. La mayor motivación para que nosotros abandonemos los pecados de una sociedad sensual y sigamos el camino de vida de Dios es por lo mucho que Cristo nos ama. En los versos que leímos dice que somos hijos amados, amados de Cristo, al punto de que Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. ¡Wow! ¿Y el Padre dónde me lo dejas? Estuvo dispuesto a sacrificar su propio Hijo por nosotros. Hay cosas que tú haces y hay cosas que no haces porque sabes que esas cosas pudieran lastimar a una persona que te ama. Somos cuidadosos con eso, para no lastimar a la persona que nos ama. Sin embargo, lastimamos a Dios cuando hacemos todas estas cosas. Y yo me pregunto, ¿es que no somos conscientes de que Dios está ahí, está presente en mi vida, actuante en mi vida, a mi favor siempre, cuidando de mí? Queridos, Cristo nos ama. Él murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Lo hizo voluntariamente. Y lo mejor de todo, eligió ponernos a nosotros antes que a Él. Por eso fue a la muerte. Y lo hizo de todo corazón. Miren lo que dice el verso 3, ahí en donde estamos en Efesios 5. Observa. Entre ustedes ni siquiera, voy a repetirlo, debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. La Biblia establece que cualquier relación sexual fuera de los límites del matrimonio heterosexual es inmoralidad. Y ustedes pueden decir, pero pastor, eso es una barbaridad, pastor. Todo el mundo hace eso, ¿por qué yo no lo puedo hacer, pastor? Queridos, déjenme decirle lo siguiente. Yo no estoy aquí para decir lo que usted quiere escuchar. Yo no estoy aquí para dolarles la píldora. Yo tengo que decirles la verdad, ese es mi deber. Ahora, si usted lo hace o no, ese es problema suyo. Ese es problema suyo, hermano, con Dios. Pero yo sí le quiero decir mi compromiso y se los he venido diciendo en cada ocasión. Yo les voy a decir la verdad. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que aunque nuestra cultura sea indiferente a la conducta sexual inmoral, Dios no lo es. Dios no lo es. ¿Y dónde me deja la impureza? Porque la impureza se refiere a todo pensamiento, ideas, esas fantasías impuras y cualquier otra forma de corrupción sexual. Todas esas impurezas que pasan por tu mente, junto con lo otro, la conducta sexual inmoral, cubren todos los aspectos de sexuales que nosotros como cristianos tendríamos que evitar a toda costa. Por eso Pablo usa esas dos palabras ahí. Tal vez ustedes conocen la famosa cantante Katy Perry. Ella tiene una canción que dice, besé a una chica y me gustó. I kiss a girl and I like it. Si lo hubiera hecho yo no habría tanto problema, pero lo hizo ella. La canción promueve abiertamente el lesbianismo. Pero lo más sorprendente de todo es que Perry tiene tatuado en una de sus muñecas a Jesucristo o a una imagen de Cristo, que dice ser Cristo, porque imagen de Cristo no hay ninguna, como ustedes saben. Pero ella tiene en su muñeca grabado eso. Y además de eso, quiero recordarles, porque todo el mundo conoce, los que han investigado la historia, como lo hice yo, los papás de ella, los dos,
son pastores evangélicos. Y son pastores itinerantes que van viajando de iglesia en iglesia, visitando iglesias pentecostales y están activos todavía en el ministerio. En una entrevista, ella dijo que esos dones para cantar los había recibido de Dios y que ese tatuaje que tenía en su muñeca le recordaba la educación que ella había recibido. Y tal vez, yo no voy a discutir eso, tal vez Katy Perry sea una verdadera cristiana. Yo no lo sé porque nadie conoce el corazón humano. Pero sí te puedo decir o si se engaña ella misma diciendo que lo es. Eso no lo puedo saber. Pero sí les puedo decir algo. La forma en que uno maneja su sexualidad revela el contenido real de su fe. ¿En qué o en quién realmente estás creyendo? Porque yo acabo de leer aquí en mi Biblia que dice que mi Dios es santo. Y tú no puedes simplemente agarrarte con una mano de Cristo y con la otra seguir una vida de pecado, porque eso no puede ser. O estás en un lado o estás en el otro. Y Pablo nos dice que las personas inmorales serán juzgadas. Y Pablo no está hablando aquí de las personas que tenemos un mal pensamiento eventualmente o cometemos un pecado eventualmente. Eso nos pasa a todos, ¿estamos de acuerdo? Incluyendo quien les habla. No, él está hablando del pecador constante. Se llama el pecador contumaz. Ese que no para de hacer eso. Es que su lujuria es una obsesión idólatra que tiene. Y ese es su Dios. Y por eso persigue solo eso. Déjame decirte que el Señor es muy claro en su escritura. Esa gente no entrará al reino de Dios. No puedo cambiar la palabra. Quisiera poderles decir algo un poco más agradable, pero no hay otra cosa distinta aparte de eso en este libro. Y la razón para decidir vivir una vida de pureza es el ejemplo que Jesús antepone de nuestras necesidades frente a las suyas. Eso es como Él demuestra, una de las formas como Él nos muestra su verdadero amor. Y por supuesto el amor por los demás. Pero ¿cómo hacemos eso, pastor? Es que el amor de Dios y de Cristo nos lleva a proteger la pureza, el carácter y la reputación de la otra persona en lugar de satisfacer mi propia lujuria. Porque yo puedo salir y convencer. Yo puedo coger y decirle y argumentarle y de pronto llegar a algo y esa persona pudiera entregarse. Pero aquí lo que está diciendo es que yo tengo que tener presente su necesidad antes que la mía. Y yo lo que estoy tratando de buscar es satisfacer mi satisfacción sexual. Si un hombre le pide a una mujer que no es su esposa que se acueste con él, podrá decirle que la ama, que siente gran afecto por ella. Pero eso no es amor, querido. Eso es lujuria. El amor verdadero no usa, querido. El amor verdadero no utiliza a otras personas. El amor verdadero busca proteger y honrar a la otra persona. Y el gran engaño de la cultura de hoy es que oculta y minimiza las consecuencias emocionales, físicas y espirituales de la fornicación. Voy a mencionar solo algunas. Emocionales. Las ataduras. Las ataduras es que una vez que has tenido relaciones sexuales con una persona, quedas atado a esa persona de tal manera que no puedes vivir con ella, pero tampoco puedes vivir sin ella. Porque cuando estás con ella la quieres tirar por la ventana y cuando no estás con ella estás desesperado porque necesitas agarrarla por qué sé yo. ¿Y dónde me deja la depresión? La depresión que causa emocional después de eso.
ataduras emocionales. Miren, consecuencias físicas. ¿Dónde me dejan los embarazos no deseados? Las enfermedades de transmisión sexual hoy tan terribles, nefastas, algunas de ellas son incurables, querido. Inmortales. Esas son las consecuencias físicas. Y las consecuencias espirituales, estas son las más terribles, ¿saben? Las consecuencias espirituales es que produce dureza del corazón. Cuando las personas, sobre todo los varones de mi época, hoy los varones y las mujeres, todo el mundo, pero los varones de mi época hacían eso y eran un poco libertinos, llegaba un momento en que no pueden amar. Porque se te pone el corazón duro. Dice que es un corazón de piedra, hermano, que no puede amar. Y tú encuentras a la persona y dices, esta es la persona ideal, porque esta mujer es lo que yo siempre soñé, es perfecta, me ama, yo quisiera poderla amar, pero no la puedo amar. El corazón está impedido de amar. ¿Por qué? Consecuencias espirituales de la fornicación. Voy a ir un poco más allá, queridos. Ustedes saben que en Efesios 5 la Biblia dice que es el varón el guardián y protector de la honra de la mujer a la cual pretende. No es como el mundo nos dice y la cultura de hoy, que el varón es más hombre si la convence a ella de que se acueste con él. Pero la Biblia sigue diciendo lo mismo, que el varón es el responsable, es el protector, es el guardián de la honra de la mujer. Y usted puede preguntar, ¿pero por qué, pastor, eso? ¿Por qué? Miren, se lo voy a decir. Es que el hombre elige cómo llevar a la mujer delante de Dios, es decir, al altar. Decide cómo la lleva. Y dice la Biblia, para presentársela a sí mismo. Porque usted es el que se la lleva, ¿o no? Usted elige cómo se la lleva. O se la lleva limpia, pura, sin mancha, o se la lleva deshonrada y ultrajada, hermano, como usted elija. Pero el mundo sigue diciendo a los varones, ¡ey, dele, hermano, hasta que se canse! Y a las niñas, ¿qué es lo que les dice a las niñas? Es que a mí esto me tiene, las presiona y las impulsa a las jóvenes a vestirse, no a vestirse, a exhibirse. Cada vez exhiben más piel. Y lo único que nos ponemos nerviosos somos los mayores, porque los pelados ni las voltean a mirar. Para luego ir a regalarse porque desprecian el tesoro más grande que el Señor les ha dado, que es su virginidad. Lo desprecian a tal punto que lo regalan, se regalan como mercancía barata. Eso las reduce y las convierte en un pedazo de carne para ser usado y desechado por los varones cuando pierda su firmeza o su belleza. Perdonen que sea tan crudo hoy, pero mi promesa sigue siendo la misma. Yo les voy a decir la verdad. Si alguien se entrega a sus fantasías con pornografía, con libros o películas sórdidas, no está poniendo a Cristo en primer lugar. Está poniendo primero sus deseos pecaminosos antes que el amor de Cristo. Por eso debemos decidir ser puros, significa imitar a Dios en su amor. Hay que amar para poder cumplir con eso. Pero hay gente que está impedida de amar, ya lo dije, ¿por qué? Por las consecuencias de su fornicación y de su pecado. Número 2, la segunda razón que les da Pablo a los efesios para poder empezar
abandonar esa clase de vida. Miren, decide escoger una vida de pureza, hay que tomar la decisión, imitando a Dios en su luz. Efesios 5, 8 al 12. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Miren cómo hay que vivir, como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que le agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Ojo con lo que está diciendo el Señor aquí. Que cuando usted vea obras de oscuridad hay que denunciarlas. No hay que quedarse callado. Denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Yo no me imagino lo que pasa en esta ciudad por la noche. En cada rincón, en cada cuarto, en cada apartamento, lo que hacen los desobedientes en secreto. Y una de las imágenes que usa el Nuevo Testamento para hacer una clara distinción entre mi vida antes y después de Cristo es justamente entre la luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad no pueden coexistir. Ustedes saben que la oscuridad siempre será sobrepasada por la luz. Esto puede estar muy oscuro, pero si usted enciende una luz, se ilumina todo el lugar. En otras palabras, la oscuridad tiene que retroceder frente a la luz. Pero ¿qué quiere decir Pablo con luz y oscuridad? Aquí lo dice él. Dice, la luz representa tres cosas: bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Es que el fruto de algo refleja su naturaleza y es el resultado de esa naturaleza. Una manzana, por ejemplo. Una manzana es el fruto de un árbol de manzano y refleja la naturaleza del manzano. ¿Estamos? Porque es una manzana. Cuando un creyente busca imitar a Dios, el fruto que dará será ese: bondad, justicia y verdad. Por eso nosotros tenemos que buscar imitar a Dios. Si la luz produce bondad, justicia y verdad, entonces la oscuridad, ¿qué trae, pastor? Maldad, injusticia y falsedad. Maldad, injusticia y falsedad. Queridos, al final, todo lo que obtendrás de una vida de oscuridad serán heridas y dolor. Pero lo mejor de vivir en la luz es que tu vida de luz expondrá la oscuridad alrededor tuya como lo que es realmente. Una vida destructiva y deshonrosa. Si vives una vida moral y ética, expondrás el comportamiento y las creencias inmorales de las personas a tu alrededor, inevitablemente. Eso no lo puedes cambiar. Porque la gente apreciará la diferencia entre ti y esas otras personas, incluyéndolos a ellos. Voy a leer esta noticia que salió en la prensa ya hace algún tiempo y que me parece apropiada leerla hoy. Después de más de 30 años de distinguido servicio como bombero, el jefe de bomberos y rescate de Atlanta, Kelvin Cochran, fue despedido por sus creencias religiosas por el alcalde de Atlanta, Kasim Reed. El jefe Cochran fue despedido por un libro que él mismo publicó para un estudio bíblico de hombres en su iglesia, a pesar de que había obtenido permiso del Departamento de Ética de la ciudad para publicarlo. La razón por la cual lo despidieron: media página del libro de 160 páginas que hablaba de la inmoralidad sexual
incluida la homosexualidad, que el alcalde calificó de intolerante y discriminatoria. El jefe Cochran dijo: me duele el corazón porque ya no podré servir a la gente, servir a la ciudad y a la gente que amo como jefe de bomberos, sin ninguna otra razón que mi fe cristiana. Resulta irónico que la ciudad alegara la tolerancia y la inclusión como parte de su argumentación. ¿Qué podría ser más intolerante y excluyente, dice el jefe, que acabar con 30 años de distinguido servicio de un funcionario público por sus creencias religiosas? Lo más desconcertante es que yo tenía permiso para escribir mi libro y fui exonerado de haber discriminado a nadie. Esto me pasó a mí, continuó el jefe, pero en realidad no se trata de mí. Es una advertencia para todos los americanos de que la libertad de expresión y la libertad religiosa penden de un hilo que se romperá si no luchamos por preservar estas valiosas protecciones. El compromiso del jefe de bomberos de vivir una vida cristiana devota, de pureza y en luz, expuso la oscuridad en el corazón de todos a su alrededor. Por eso fue despedido. Porque esa gente no tolera eso. No toleran ver que tú sí estás siendo quien debes ser. Y ellos lo saben. Una de las responsabilidades que Dios nos ha dado es influir en el mundo que nos rodea. Y no te vayas a salir a la plaza pública, ni mucho menos. Empieza en tu propia casa, en tu trabajo, en los lugares que frecuentas. Nosotros tenemos que influir en las personas. ¿Para qué? Para infundirles pureza, hermano. Limpieza de corazón. Y eso solo lo haces al decidir imitar a Dios y de buscar una vida de luz. Tercera cosa que Pablo le dice, y con esto termino, a los efesios para empezar a limpiar la podredumbre de adentro. Número 3, decide vivir una vida de pureza imitando a Dios en su sabiduría. Efesios 5, 15, 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, otra vez. No vivan como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Son tiempos malos, queridos. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Queridos, la sabiduría de la que habla este punto es la habilidad de vivir la vida conforme al plan de Dios. No es con mi plan, no es el plan mío para mí, no es el plan de la gente para mí, ni de mi papá, ni de la sociedad, ni de la cultura para mí. Es el plan de Dios para mi vida, es lo único que funciona, hermano. Todo lo demás te traerá siempre vergüenza, te traerá tristeza. Lo único que trae satisfacción, plenitud y realización verdadera es cumplir el plan de Dios en tu vida. Sobre todo cuando te acercas a una edad en donde empiezas a perder tus fuerzas y donde empiezas a meditar más en lo que hiciste que en lo que puedes hacer, porque ya estás viejo. Cuando llegas a esa edad y empiezas a evaluar tu vida y no encuentras contenido en ella, no quisiera estar ni en tu mente ni en ti, porque pasarás un tiempo terrible, ¿saben? Porque no podrás resistir vivir o haber desperdiciado tu vida como lo hiciste, porque ya no tiene remedio, ya lo que se fue, hermano.
Así es que prepárate para ese momento. Prepárate para sentirte orgulloso de las 2 o 3 cosas que hiciste decente en tu vida. Así que apresúrate a hacerlas, hermano. Es mi consejo. Si somos sabios, tomaremos decisiones que van de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, decidimos perdonar en lugar de llenarnos de resentimiento y tratar de tomar venganza. Nos llenamos de amor, elegimos llenarnos de amor en vez de odiar a las otras personas. Elegimos la pureza antes que la inmoralidad. Las decisiones sabias reflejan la voluntad y el carácter de Dios en nosotros. Por eso imitar a Dios siempre traerá sobre tu vida pureza, limpieza. Ustedes saben muy bien que cuando algo nos importa, cuando algo es importante para nosotros, somos cuidadosos con eso. A mí, por ejemplo, me encantan los carros. Y yo soy muy cuidadoso con ellos. ¿Por qué? Porque me gustan. Los aprecio. ¿Ven? Estoy seguro que cada uno de ustedes también tiene algo que es importante para usted. Y usted es sumamente cuidadoso con eso. ¿O no? De igual forma, un cristiano es sabio si hace un esfuerzo extra para estar atento y cuidar su andar cristiano. ¿Cómo vamos por la vida, hermano? Esa frase que dice ahí, tengan cuidado de cómo llevan su vida. Tengan cuidado. Lo que más me sorprende es el tiempo del verbo. Es en un tiempo continuo. Tengan cuidado. No dice, tuve cuidado ni voy a tener. No, tengan. Todo el tiempo tengan cuidado. Las personas sabias generalmente evalúan sus decisiones y las decisiones que toman en sus vidas. Y esto significa ser un buen administrador de la vida que Dios nos ha dado. Y créeme, Dios nos va a juzgar. Pero como ya les dije, el peor juez de su propia vida es usted. Y cuando llegue el tiempo, usted no podrá resistir eso. Usted no va a poder vivir con eso, lo que le quede de vida, si usted no ha hecho lo que tiene que hacer. Por eso, queridos, no es sabio desestimar el estudio de ADN de los martes por la noche. Tampoco es sabio desestimar las salidas de entre semana que hacemos como iglesia para pasar un rato juntos y divertirnos. No es sabio dejar de asistir a la iglesia o dejar de servir en la iglesia. No es sabio, hermano. No trates esas cosas a la ligera. Tenlas presente. Parecen detalles, pero son más allá. ¿Saben por qué? Tienen mayor significado del que tú te pudieras imaginar, porque traen propósito y sentido a tu vida. En esas pequeñas cosas adquieres satisfacción diaria. ¿Tú quieres tener un buen día? Ven a la iglesia, llega temprano y sirve. Y verás tú cómo te sientes el resto del día. Hiciste el trabajo para Dios. Y Dios se siente orgulloso de que su hijo haya hecho eso. Y tú también sientes que Él está orgulloso y tú también te sientes así. No hay satisfacción más grande que servir a Dios. Por eso hago lo que hago. Y dejé todo lo que hacía antes en mi vida. Y no dudé un segundo en hacerlo. Y créanme, dejé mucho. De acuerdo con el mundo, dejé mucho atrás. Aprendimos de la serie reciente que acabamos de terminar, Decisiones. ¿Se acuerdan lo que tuvieron aquí? Decisiones. En esa serie hablábamos de que necesitamos sabiduría, la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones en la vida. Pero otra razón para querer tener sabiduría, queridos, y la da Pablo acá,
es para vivir una vida de pureza, porque los días son malos, hermano. Tenemos que estar tomando decisiones todo el tiempo. ¿Lo hago o no lo hago? Es que el pensamiento y las prácticas de la cultura de hoy son contrarias a la voluntad de Dios, hermano. ¿Qué puedo yo hacer? A ver, aparte de decirles lo que Dios dice. En los tiempos de Pablo, por ejemplo, ya decíamos, los griegos y los romanos esperaban que los adolescentes fueran sexualmente activos. La homosexualidad, por ejemplo, era un estilo de vida alternativo, aceptable y además, les digo, promovido por el Estado, ¿saben ustedes? ¿Y saben para qué? Para controlar la población. Ustedes saben que en los tiempos de Jesús la ciudad de Roma tenía cerca de 1 millón de habitantes. No, escúchenme, a pesar de que ellos tenían el sistema de acueducto más evolucionado y todo eso, escúchenme, una ciudad con 1 millón de habitantes donde no habían calles, era unos corredores para que pasaran las carretas. Entonces una casa estaba aquí y la otra estaba aquí, no había más de 3 metros entre el frente de una casa y la otra. ¿Sabe qué hacía la gente con sus necesidades? Las botaba por la ventana y caían allí. ¿Se imaginan cómo apestaba la ciudad? Por eso Calígula quemó la ciudad. ¿Tú sabes por qué quemó la ciudad? Algunos dicen, no, porque es que el tipo se volvió loco. Sí, se volvió loco. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque la ciudad, él mismo dijo, apestaba, hermano. Por eso la quemó. Porque la ciudad apestaba, hermano. Entonces necesitaban controlar la población. Entonces, ¿qué hacían? Promovían el homosexualismo. ¿Qué creen que hacen en la cultura de hoy? Si usted escucha a los liberales, lo primero que ellos dicen es que estamos con una población exagerada en el mundo. Que ya el mundo no resiste ni toca más, acepta más población. Entonces, ¿qué necesitan? Controlar la población. Un mecanismo para lograrlo es ese. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Queridos, en los tiempos de los griegos y los romanos, en los tiempos de Pablo, venía diciendo, no lo pensaban 2 veces antes de matar un bebé no deseado. Tampoco el divorcio era un problema. El divorcio era rampante, de hecho. Y la gente vivía solo para obtener poder, reconocimiento y ganancias materiales. ¿Te suena esto conocido o parecido a algo de lo que vivimos hoy? ¿Se dan cuenta que no estamos inventando nada nuevo y lo que está pasando ya pasó inclusive hasta más fuerte que lo que vivimos hoy? Y voy a concluir diciendo que el Señor hoy te está invitando a tener una nueva forma de vida, querido. Esta nueva vida de bendición implica perseguir apasionada y activamente imitar a Cristo. Una vida de pureza implica amar como ama Jesús. Una vida de pureza implica poner a los demás antes que a nosotros. Una vida de pureza evita las obras de tinieblas para caminar en la luz. Una vida de pureza nos hace tomar decisiones sabias que agradan a Dios en lugar de dejarnos moldear por las opiniones del mundo. Y déjame decirte lo mejor de todo. Y esta es la buena noticia. No importa lo que hayas hecho en tu pasado. Estabas en ese mundo. El amor de Dios siempre te alcanza, hermano. Siempre. Solo tienes que levantar la mano y decirle, Señor, aquí estoy. Y el amor de Dios te cubrirá. Y te bendecirá y te limpiará de nuevo. Solo tú tienes que tomar la decisión de elegir vivir una vida de pureza, imitando a Cristo en amor, en luz y en sabiduría. Querida iglesia, que el Señor te bendiga.